Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera actividad correspondiente a los webinarios para la versión profesional de Automation Studio 7.1. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son las mejores prácticas para la creación de proyectos en Automation Studio. Mi nombre es José Montero. Vamos a dar inicio pues a la actividad del día de hoy. Como decía, esta es la tercera sesión en cuanto a las novedades y actividades que habían estado planeadas para la versión 7.1. Les recordamos pues que los videos de las actividades anteriores van a estar disponibles en línea próximamente. Antes de iniciar pues un pequeño recordatorio sobre cómo utilizar o cómo interactuar con el presentador a través del GoToWebinar. Es importante que los usuarios revisen pues las opciones de audio tanto en el computador como en la aplicación del GoToWebinar para que puedan tener acceso al audio en todo momento. Si requieren hacer preguntas, pueden utilizar la ventana del chat o la ventana de preguntas en la aplicación directamente pues para hacer alguna pregunta. Mis colegas con mucho gusto estarán respondiéndolas. De todas maneras, al final de la actividad pues habrá una sesión de preguntas. Para aquellos que deseen conectarse al webinario mediante un dispositivo móvil, un teléfono, una tableta, pues deberán usar una aplicación específica disponible para iOS o Android. Y para mayor información pues deberán buscar la información necesaria en el sitio de gotowebinar.com. Entonces, lo que tenemos para el día de hoy, pues sencillamente una revisión de las 10 mejores prácticas para la creación de proyectos en Automation Studio. Y con el ciclo de preguntas, pues estaremos alrededor de 1 hora para la actividad. Vamos a entrar pues en detalle con algunas de las diferentes aspectos que están resaltados aquí. El primero que tenemos es el ajuste de Automation Studio para, digamos, comenzar a trabajar eficientemente. Pues bien, acá vemos un proyecto en blanco, que es la mayoría de los 9 de 10 casos, pues los usuarios empiezan a trabajar con un proyecto como este. Pero sin embargo, la idea de utilizar Automation Studio es acelerar o reutilizar la mayor cantidad de información posible de manera que trabajar con la herramienta sea altamente eficiente. Una manera de hacer eso es utilizando, por ejemplo, plantillas que los usuarios pueden crear de acuerdo a la información que necesitan recopilar en la empresa. Por ejemplo, casos típicos son lo que tiene que ver con cajetín y documentación de ese estilo. En el primer webinario estuvimos hablando sobre todo lo que son las normas y acceso a novedades recientes en ese estilo, pero acá pues mostramos cómo hacer eso. Algunas opciones que permiten pues configurar todo lo que es el entorno de trabajo de Automation Studio están disponibles en las opciones principales de la aplicación. Acá vemos pues en las opciones de Automation Studio, disculpe que está en otra ventana, por supuesto todo lo que es funciones para tratar con la ergonomía, con lo que son las opciones para el ratón, para permitir pues la manipulación en 2D o en 3D. Algunos usuarios utilizan ratones mouse, pues bien, que tienen una configuración de botones específica o están acostumbrados a trabajar con otras herramientas de dibujo, pues acá hay opciones que van a permitir pues ajustar el comportamiento del mouse para trabajar más cómodamente. La otra opción importante es, por supuesto, lo que tiene que ver con la ubicación de los diferentes recursos compartidos a la aplicación. Por ejemplo, en el caso de plantillas, por defecto las plantillas de Automation Studio son locales al usuario, están instaladas en la computadora, pero en el caso de trabajar con organizaciones donde hay múltiples usuarios, pues las plantillas pueden ser compartidas y se puede pues utilizar digamos un recurso en una red para pues acceder y mantener esas plantillas difundidas en todo momento y actualizadas, por supuesto. Lo mismo es para lo que tiene que ver con otros recursos, como por ejemplo cuando se trabaja con catálogos locales.
igual en la 7.1 pues hay disponibles los catálogos web, pero los catálogos, digamos, local de manera tradicional todavía están disponibles. Si accedemos, pues crear un nuevo proyecto. Acá están las plantillas que vienen disponibles con el software. Sin embargo, pues si los usuarios desean crear sus propias plantillas, pues van a aparecer aquí. Aquí tengo una que podemos mostrar que, digamos, es la usual con la que mostramos, pues, para cuando trabajamos con demostraciones de Automation Studio o este tipo de cosas, pues, es una plantilla que viene por defecto con el software que, por supuesto, contiene dos documentos. Contiene un documento hidráulico y un documento eléctrico. Por el momento, pues, vamos a concentrarnos nada más con el documento hidráulico. Si observamos, pues, acá hay esta plantilla contiene pues toda una serie de elementos gráficos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, aquí tengo unos logos y este tipo de cosas. Sin embargo, pues las plantillas creadas por el usuario pues también pueden acceder a toda esta información. Si vamos a continuar con la agenda, pues ya vimos pues cómo la utilización de recursos compartidos permite pues trabajar de manera más eficiente con la herramienta. Vamos a hacer una revisión rápida, digamos, de lo que tiene que ver con las manipulaciones básicas en modo edición. Si bien pues sabemos que la biblioteca está organizada por tecnologías, para crear componentes utilizando ya sea la biblioteca o los catálogos, pues es posible trabajarlos de manera digamos, accesible en todo momento a partir de las bibliotecas, o en el caso de que tengan sus propias bibliotecas, pues pueden acceder a conjuntos de componentes sobre los cuales trabajen continuamente de esta manera. Así pues, por ejemplo, voy a crear acá un pequeño circuito muy sencillo. Sencillamente puedo tomar un componente uno a la vez, o digamos, la biblioteca también permite una manera un poco más eficiente de trabajar, que es la selección múltiple de componentes. Aquí tengo, pues, estoy utilizando la tecla control en el tablero para, tomar ciertos elementos, más de un elemento a la vez, y insertarlos sobre el espacio de trabajo. Ahora, en el modo edición, Automation Studio, digamos, es un software que trabaja más que todo orientado hacia el ratón. Hay muy pocos comandos que tienen acceso mediante el tablero. Sin embargo, hay algunos atajos pues, que van a ser útiles para cuando se trabaje con Automation Studio. Esos son completamente configurables o ajustables como para el usuario, como ya lo mostramos. Hay otros que se pueden definir específicamente según sea necesario. Pero los atajos por defecto son algunos pues, de los que están disponibles para facilitar la manipulación del software. Son los siguientes. Por ejemplo, al mantener la tecla control en el tablero, si utilizamos la rueda del ratón, por ejemplo, podemos trabajar con el zoom. Por ejemplo, al hacer la rueda hacia adelante o hacia atrás, podemos trabajar y ajustar dinámicamente el zoom. El zoom también tiene varios menús o maneras de acceder a él. Por ejemplo, si nos vamos al menú de visualización, hay toda una serie de comandos de zoom que pueden estar disponibles aquí. Podemos ajustar el zoom de manera, digamos, valores preseleccionados o algún valor específico. Igual también acá en la parte inferior hay una barra, un control deslizante que permite ajustar el zoom de manera, digamos, manual con el ratón, o como ya explicamos, pues con el control. La barra espaciadora también nos permite pues trabajar con digamos, un modo panorámico, donde podemos pues cambiar el puntero del ratón y desplazar la vista sobre el documento para trabajar más cómodamente o acceder a ciertos elementos del dibujo. Opciones para zoom de ventana o zoom de toda la página pues están disponibles también en el menú de visualización, o a través del menú contextual sobre la hoja de trabajo. Pues acá están los diferentes comandos de zoom. Por ejemplo, zoom menos o zoom de ventana, por ejemplo, podemos trabajar de esta forma.
Otros elementos pues intervienen en lo que es ya la construcción del circuito. Permítanme ajustar acá rápidamente estos elementos. Pues aquí voy a mostrar, alinear estos componentes. Sin embargo, hay toda una serie de elementos o de comandos que están disponibles en el menú de visualización para pues, poder ajustar rápidamente, alinear esos componentes de manera mucho más eficiente. Podemos, por ejemplo, desplegar una rejilla que podemos utilizar para alinear esos componentes. Espero que lo puedan ver en la pantalla. Aparecen, pues si hago un zoom, aparece todo lo que es la cuadrícula, donde están los diferentes elementos de la rejilla, que nos va a permitir, digamos, alinear los componentes de manera mucho más rápida. De ser necesario, el color de la cuadrícula se puede ajustar. Si hay gente que prefiere un color, por defecto creo que es un color gris, pero es posible ajustar esto para la preferencia del usuario. Si continuamos acá, puedo entonces alinear estos componentes para pues trabajar de manera mucho más sencilla. Ahora bien, como se puede apreciar, pues el puntero con el ratón puedo desplazar los componentes y llevarlos a la posición respectiva. Otros atajos, por ejemplo, para la creación rápida o la manipulación, digamos, eficiente de los componentes durante edición, tiene que ver con las copias o las opciones de ajustes de orientación de los componentes sobre el diagrama. Esos están acá en el menú edición. Hay toda una serie de comandos típicos de copiar y pegar. Por ejemplo, está el caso típico de control C, control V, es universal, yo creo, en cualquier aplicación Windows. Sin embargo, Automation Studio tiene otros comandos u otras maneras de combinar comandos para hacer copias de manera más rápida. Por ejemplo, podemos seleccionar un componente y con el control, manteniendo el control en el tablero, si movemos el elemento sobre el diagrama, pues vemos que el puntero cambia de forma, y si soltamos, pues vamos a crear una copia de ese elemento sobre el diagrama. Igual de este estilo podemos hacer lo mismo. Acá la válvula, por ejemplo, podemos hacer ciertas manipulaciones para cambiar su orientación. Por ejemplo, hacer una rotación a la izquierda, hacer una rotación a la derecha. Algunos de estos comandos tienen, digamos, atajos en el tablero, como puede apreciar allí, control C, control R. Igual acá en el menú contextual, pues están las transformaciones con los diferentes atajos que podemos hacer. Esto pues nos va a permitir cambiar la orientación del componente sobre el diagrama o incluso cambiarlo completamente de orientación. Ahora bien, para entonces conectar los componentes y terminar el circuito, pues podemos sencillamente utilizar, voy a deshabilitar acá el resalto, sencillamente quiero ver todo en blanco y negro, para pues poder apreciar digamos, la manipulación que vamos a estar realizando. Por supuesto, si observamos acá en el diagrama, pues podemos ver cómo los componentes se están conectando. Si nos vamos acá, pues con un clic podemos hacer digamos, hacer una unión sobre la tubería. Otras manipulaciones que están disponibles con el tablero o manipulación rápida de componentes, pues es la inserción automática de componentes sobre la línea. Si quisiésemos agregar, por ejemplo, un filtro a este sistema, por ejemplo, un filtro en la línea de retorno, pues podríamos trabajarlo. Buscamos acá un filtro en la biblioteca. Esos están acá en los condicionamientos de fluido. Pues. Acá están los filtros. Un filtro de retorno. Si tomamos el componente de la biblioteca, lo podemos directamente pues, soltar sobre la tubería y automáticamente va a estar conectado. También es posible, pues, por ejemplo, poner el componente en cualquier lugar de la hoja de trabajo y luego insertarlo sobre la tubería directamente. Ahora, para hacer esto podemos utilizar la tecla mayúscula en el tablero, la mantenemos presionada y podemos pues soltarla sobre la tubería y automáticamente Automation Studio va a hacer el corte de la línea para hacer la inserción de los componentes, pues, y esto van a ser dos tuberías que van a contener la misma información.
Otra ventaja de esto es que podemos también desconectar componentes. Por ejemplo, si quisiésemos retirar el filtro, pues Automation Studio recuerda que aquí había una tubería, una línea que estaba trazada previamente, pues sencillamente la va a reconstruir sin ningún problema. Esto, dependiendo de cómo se haya, el orden cómo se haya construido el circuito, puede dar un resultado diferente. Por ejemplo, si quisiésemos hacer lo mismo con la bomba, por ejemplo, al desconectar la bomba del sistema, vemos que aquí aparecen dos tuberías diferentes, dos líneas diferentes, porque sencillamente cuando creamos el sistema, pues la bomba se añadió a la hoja de trabajo primero que la tubería, pues Automation Studio no reconoce que esto es un solo elemento. Permítanme aquí, voy a apagar la rejilla para que podamos apreciar esto un poco más. Si ajustamos el zoom, ¿no? Podemos apreciar ciertas cosas. Algo que no recomendamos hacer para los usuarios es cambiar, ajustar o modificar el tamaño por defecto de los componentes. Si lo vemos, de acuerdo, Automation Studio sigue digamos, las pautas, las disposiciones de la norma ISO para la creación de los diagramas, y por lo tanto todos los componentes que están disponibles en la biblioteca o con los catálogos se ajustan automáticamente a la rejilla. Esto quiere decir que los puertos de conexión del componente van a estar alineados perfectamente sobre la rejilla, lo que va a producir calidad constante en los dibujos. Por ejemplo, si quisiésemos, y esto es completamente accesible al usuario, lo que pasa es que no es recomendado, es, por ejemplo, poder cambiar, desbloquear el tamaño de ciertos componentes y aumentar el tamaño de esta forma. Pero al hacer eso, pues vamos a apreciar cómo los componentes, pues, no necesariamente van a estar alineados a la rejilla, lo cual va a producir ciertos defectos de calidad de dibujo. Si los usuarios, pues si es necesario cambiar o hacer, por ejemplo, como en este caso, que tengo un dibujo que, digamos, es demasiado pequeño para el espacio de trabajo, o lo contrario, pues el espacio de trabajo es muy grande comparado con el dibujo que está contenido allí, pues podemos acceder a diferentes opciones. Pues podemos, por ejemplo, ajustar el tamaño de la hoja. Por ejemplo, podemos trabajar con una hoja más pequeña y llevar los componentes acá. O podemos vamos a deshacer este grupo. O podemos sencillamente ajustar la escala de los componentes sobre el diagrama. Por ejemplo, acá podemos apreciar, por ejemplo, tenemos una escala que podemos trabajar con una escala mayor. Sencillamente podemos, pues, incrementar la escala sobre el dibujo, o por el contrario, si nuestro sistema tiene tantos componentes que no caben en la hoja, pues podemos reducir esta escala, ya sea los valores predefinidos en la lista que aparecen aquí, o pues algún valor específico, por ejemplo 82.5%, pues ajustar esto. La ventaja de hacer esto es que al trabajar con el factor de escala, la escala se aplica tanto a la rejilla como a los componentes, lo que garantiza que los componentes van a estar siempre alineados a la rejilla como tal. Y garantizar, pues por supuesto, consistente a la hora de trabajar con los diagramas. Vamos a restablecer el zoom aquí. Si es necesario, pues, aumentar el tamaño de ciertos componentes porque, digamos, la representación sobre el dibujo lo amerita, pues el caso común de estos son los cilindros, que necesitamos, pues, hacer un cilindro más extenso o el símbolo más grueso para reflejar cierta configuración, pues es posible hacer esto. El componente permite, pues, desbloquear el tamaño, y acá aparece, pues, las asas sobre la caja de selección del componente. Podemos, pues, incrementar el tamaño. Pero pues esto es posible que, como ya se vio, que el componente no permanezca sobre la rejilla. La recomendación en este sentido es, por ejemplo, utilizar la herramienta de orientaciones y coordenadas y
si es necesario modificar el tamaño del componente, utilizar pues múltiplos de 2 o de 4 tanto para el espesor como la altura del símbolo, para justamente respetar las especificaciones ISO. Por ejemplo, si quisiésemos poner acá 4 centímetros por 6, esto pues puede incrementar la posibilidad de que el componente se mantenga alineado a la rejilla. No la garantiza, pero digamos, es mejor que un factor arbitrario. Otra de las recomendaciones que podemos emitir respecto a esto es, por ejemplo, de no ajustar las características, sobre todo lo que tiene que ver con la coloración y espesor de los componentes sobre el sistema. Caso típico es los usuarios, por ejemplo, que necesitan ajustar las propiedades o la manera de visualizar ciertos componentes. Por ejemplo, las tuberías que tengan cierto color o cierto estilo de trazo. Automation Studio, pues al seleccionar cualquiera de estos componentes, nos va a permitir pues ajustar tanto el espesor de la tubería o el espesor del trazo del componente o el color. Esto, si bien no está bloqueado el usuario, la recomendación es trabajar con estos comandos solamente para elementos CAD. Elementos CAD son todo lo que tiene que ver con herramientas de dibujo, líneas, rectángulos, este tipo de cosas, ya que tanto la coloración de los componentes, tuberías, componentes en sí mismos, está dado por las normas que están disponibles. Y por supuesto, estas normas están asociadas a funciones sobre el componente. De lo que significa pues que si queremos trabajar más eficientemente con estas herramientas, pues podemos por supuesto asignar funciones a todos estos componentes. Por ejemplo, acá podemos poner una línea de retorno y esto nos va automáticamente pues a aplicar las apariencias que se necesiten sobre el componente. O por ejemplo, si quisiésemos poner algo acá de este estilo, pues nos va a permitir de esta manera. Ya en el primer webinario, cuando hablamos sobre las opciones de documentación, vimos esto con mucho más detalle. Sencillamente un recordatorio. La ventaja de esto es que si es necesario ajustar o compartir afectar pues cambios sobre estas funciones a todos los elementos de un sistema, pues es mucho más fácil hacerlo de manera general mediante un estándar y no elemento por elemento. Otra de las herramientas que permite Automation Studio pues es la alineación de componentes sin necesidad de rehacer el sistema. Por ejemplo, acá vemos, no estoy tan, digamos, feliz como quedó esta configuración, pues yo puedo tomar cualquier componente y desplazarlo sobre la hoja. Por supuesto, las conexiones que ya estaban allí se van a mantener. Aquí yo puedo ver como si al mover esta válvula pues va a retomar las conexiones que se tenían. Igual de esta manera, por ejemplo, yo puedo tomar acá la válvula y llevarla para que esté más alineada, alineada de esta forma acá. Y una vez, por ejemplo, al seleccionar líneas, podemos trabajar con las asas para llevarla a la posición. Ahora, caso, digamos, error típico o acción típica de los usuarios, sobre todo cuando recién comienzan a trabajar con Automation Studio, es, digamos, entrar en ciertos errores de calidad relativo digamos, al dibujo o a la creación de estos diagramas. Por ejemplo, la norma ISO establece que las uniones de tuberías deben ser representadas con digamos, pequeño círculo en negrilla. Y pues esto nos daría la impresión de que aquí hay como una especie de camino extra sobre el tubo. Ahora, esto puede ser considerado como un defecto de calidad para ciertas industrias o incluso ciertas compañías pues, que tengan sus propios estándares de calidad de representación. La manera pues, de cómo trabajar con esto, un reflejo típico de los usuarios sería, por ejemplo, de rehacer la línea
de deshacer la línea y trazarla de esta manera. Eso no es algo que normalmente nosotros recomendemos hacer, ya que los elementos que están sobre el diagrama son elementos tecnológicos. Y, por ejemplo, si esta tubería tiene información, digamos, personalizada, al yo deshacerla, pues voy a perder esa información. La manera de hacer esto, pues, sería de trabajar con las asas y llevar al componente, pues, a la conexión deseada. Si me permiten aquí, hay herramientas que permiten, pues, detectar ciertos errores típicos a la hora de la creación de diagramas. Esos están acá en el menú fluido. Hay ciertas herramientas de diagnóstico que podemos correr sobre el sistema, pues, para trabajar de esta manera. Al aplicarlo, pues podemos detectar, por ejemplo, enlaces superpuestos o enlaces redundantes o componentes invisibles, por ejemplo, ese tipo de cosas. De tal manera que al trabajar allí, al lanzar este test, podemos apreciar en el explorador de mensajes, podemos llevarlo acá, nos va a permitir apreciar en dónde están esos problemas, digamos, por decirlo de alguna manera. Esto nos va a permitir, pues, hacer una limpieza de nuestro diagrama más rápidamente. Lo vemos, pues, aquí. Podemos decir o podemos apreciar que el sistema nos está diciendo que hay un pequeño error acá. Por supuesto, está resaltado aquí sobre el diagrama. Sin embargo, esto ahí tiene digamos, una función de hipervínculo donde yo puedo hacer clic y, pues, me va a decir exactamente dónde está el problema. Y a este momento, pues, yo puedo trabajar y corregir el problema sin ninguna dificultad. Puedo, pues, relanzar este test a partir del menú de herramientas y, pues, de esta manera yo puedo trabajar para limpiar la hoja de todos estos problemas que, pues, nos van a garantizar una calidad consistente en cuanto a edición. Puede ser que veamos un poco más de eso al hablar de la simulación, pero algunos de estos problemas también pueden conllevar a errores en simulación, sobre todo si estamos analizando una simulación. Si continuamos, pues, con el programa, vamos a ver acá rápidamente lo que tiene que ver con los catálogos de fabricantes. Ya con los catálogos de fabricantes, yo creo que ya se ha hablado demasiado sobre ellos. Igual nunca podemos hablar demasiado sobre los catálogos de fabricantes. Los catálogos de fabricantes, pues, están disponibles digamos, en esta nueva versión en línea. También están disponibles, pues, se pueden trabajar con ellos de manera local. Pues, permítame, está cargando el catálogo. Pues estoy trabajando con, digamos, con otra pequeño error allí. Sin embargo, pues aquí vamos a ver los catálogos de manera local, pues, para apreciar, pues, la manera como esto nos puede ayudar a trabajar más rápidamente. Por alguna razón, el catálogo en línea en esta computadora que estoy usando no funciona. Es una computadora virtual, no es mi computadora local. Por ejemplo, podemos apreciar estos componentes. Ahora, por supuesto, los catálogos de fabricantes, pues, como ya saben, tienen toda una serie de ventajas y, por supuesto, tiene que ver o tiene utilidad, ya sea si se desea hacer solamente dibujo y, por supuesto, obviamente también cuando se trabaja, pues, con características de simulación. Lo interesante es que el catálogo de fabricantes, pues, nos va a permitir realizar o confeccionar todo lo que es el número de partes del componente y, por supuesto, estas opciones van a afectar también el símbolo del componente. Acá lo tengo en la otra ventana. De tal manera que estas opciones, pues, van a ajustar automáticamente el símbolo y lo que van a permitir, pues, hacer trabajar más rápidamente sobre el sistema para crear dibujos con
digamos, con nomenclatura real, simbología real, para pues facilitar o agilizar este proceso. Igual, por supuesto, tanto los componentes de los catálogos es posible editarlos si necesitamos pues, modificar alguna información o alguna característica de estos símbolos. Si continuamos pues con el programa, vamos a ver acá la agenda. Sí, por supuesto, al hablar de lo que es los componentes de la biblioteca genérica, los catálogos de fabricantes ya tienen esta información, pero por supuesto los componentes de la biblioteca genérica ya ellos vienen, digamos, configurados pues, con información por defecto. Información por defecto quiere decir justamente son valores por defecto que son proporcionados para cada uno de estos componentes de la biblioteca, pues para permitir cierto grado de simulación funcional. Por supuesto, esto quiere decir que si la idea es utilizar el software para, digamos, trabajar pues con representación real de propiedades de componentes, pues es necesario ajustar toda esta información. Los componentes pues, de Automation Studio pues, tienen toda una serie de parámetros que son necesarios ajustar pues, para utilizar esto de manera mucho más inteligente. Por supuesto, al trabajar con los catálogos de fabricantes, esto nos va a, digamos, ya toda esta información está por defecto contenida allí. Sin embargo, pues es algo que hay que sistemáticamente ajustar pues, para permitir la información. Por ejemplo, si nos vamos ahora a lo que es el punto siguiente sobre la ubicación de la asistencia, pues por supuesto hay diferentes niveles de ayuda o asistencia sobre los componentes y sobre las diferentes funcionalidades de Automation Studio. La primera tiene que ver con lo que es la ayuda sobre el componente real. Por supuesto, al trabajar con los componentes es necesario pues seleccionar el componente adecuado para la aplicación adecuada. A veces pues, sobre todo cuando trabajamos con componentes de la biblioteca estándar, hay muchos símbolos que tienen, muchos componentes, perdón, que tienen información o símbolos parecidos, pero pues los mismos tienen funciones completamente diferentes. El caso típico, por ejemplo, si nos vamos a la biblioteca acá, son las válvulas de presión. Hay muchos símbolos que tienen componentes que tienen símbolos parecidos, sino idénticos. Por supuesto, en la biblioteca están organizados ya de acuerdo a la función que ellos emplean o que ellos ejecutan sobre el sistema. De tal manera, pues, que la utilización del componente adecuado para digamos, la aplicación adecuada es fundamental. De todas maneras, si los usuarios tienen dudas acerca de la información sobre el componente o lo que el componente debería ejecutar en simulación, pues hay toda una serie de información al respecto. Por ejemplo, al hacer F1 sobre el componente de ayuda, acá con el símbolo de interrogación, esto nos va a abrir la ayuda específica del componente. Ahora, estamos trabajando pues en las diferentes traducciones, pues puede ser que aparezca en inglés, pero estamos trabajando pues con estas traducciones. Sin embargo, acá va a aparecer información específica sobre el componente, de manera cómo trabaja, cuáles son los parámetros principales, etc. Otra manera de obtener ayuda es a través de la infoburbuja sobre las propiedades del componente. Por ejemplo, si tenemos ciertas dudas o queremos saber más sobre lo que hace cada una de estas propiedades, pues sencillamente al posar el ratón sobre la variable, aparece la infoburbuja con la ayuda específica sobre la propiedad. Por ejemplo, ahí vemos la ayuda sobre la densidad material, la información sobre esa variable, el diámetro del émbolo, pues la información complementaria. Igual, otra información asociada al componente aparece también, por ejemplo, en estos prefijos, en estas variables, donde pues esto nos va a referir, digamos, a lo que son las imágenes del componente,
donde podemos ver básicamente pues apreciar el efecto que estas variables tienen sobre la simulación del componente o cómo afectan a estos componentes. Estas imágenes pues hay diferentes para cada elemento, son propias a cada componente. Dependiendo si el componente tiene cierto comportamiento de cierta complejidad o hay información necesaria adicional, pues hay diferentes imágenes que es posible acceder a través de estas flechas acá en la interfaz. Igual para otros accesos a todo lo que es la documentación y ayuda sobre el componente, pues tenemos todo lo que es las opciones para las ayudas, digamos los manuales del usuario que están disponibles en el menú de soporte. Acá están pues todo lo que es las diferentes tecnologías de Automation Studio y los manuales al usuario. También está pues la posibilidad de acceder directamente al foro de discusión, donde pues colocamos a disposición de los usuarios preguntas típicas o casos de simulación típicos interesantes, preguntas frecuentes o los usuarios pues pueden, si hay algo que no funcione bien o necesitan asistencia específica, pues pueden crear un ticket de soporte o acceder al portal de soporte directamente a partir de la interfaz de Automation Studio. Si regresamos acá, pues y hablamos un poco de esto, vamos a ver ahora lo que son los grupos funcionales. Los grupos funcionales, pues, es una manera de, nos va a permitir, digamos, distribuir o estructurar el funcionamiento de un circuito mediante funciones que tienen que ver con el diseño o con la documentación de esos parámetros en el sistema. Permítanme aquí, voy a abrir un ejemplo un poco más pertinente. Pues en donde tenemos un sistema un poco más complicado. Si vemos acá, aquí hay pues digamos diferentes elementos, diferentes componentes sobre este sistema que nos va pues están organizados de acuerdo a funciones, en este caso funciones hidráulicas. Si vemos pues hay la bomba que alimenta el sistema, hay unos actuadores que hacen una función de levante, por ejemplo, otros que hacen otros tipos de funciones. Pues quizá no todos los componentes sean necesarios que estén sobre la misma función, ya sea para diferentes maneras de documentar el sistema o si esto es, por ejemplo, un sistema complicado y estos son opciones adicionales sobre ese sistema, pues una manera de documentar esto. Los grupos funcionales son accesibles a partir del menú edición, pues están los grupos funcionales en las diferentes tecnologías, hidráulica, neumática, etc. La manera como funcionan estos grupos funcionales, pues como ya lo decía, permite estructurar el sistema de acuerdo a sus constituyentes lógicos y característicos. Voy a sencillamente ajustar acá para que lo podamos apreciar de esta manera. Ahora, el grupo funcional pues permite no solamente especificar cada una de estas funciones, sino que nos va a permitir, digamos, estructurar o seccionar el sistema de acuerdo a cada una de estas funciones y, por supuesto, trabajar con diferentes combinaciones de estos elementos. Igual, Automation Studio en el pasado, muchos usuarios trabajan con lo que son las capas. Las capas continúan estando habilitadas en el software, pero sin embargo la recomendación es trabajar con estos elementos, sencillamente porque los grupos funcionales pues, van a permitir también para cada función pues, asignar propiedades específicas técnicas como el fluido de trabajo, temperatura, etc. Y por supuesto ajustar todo lo que es, por ejemplo, el sistema automáticamente si deseamos pues aislar estos componentes para estudiarlos de manera más, digamos, en detalle. Por ejemplo, acá vemos solamente la función de giro, vemos los componentes que intervienen exclusivamente en esa función, de tal manera que yo puedo pues hacer el análisis sobre este sistema. Permitan acá que muevo esto de lugar. Por ejemplo, si necesitamos analizar la simulación de este sistema de manera aislada, pues lo podemos trabajar sin ningún problema.
Por ejemplo, podemos accionar acá la simulación y estamos viendo la simulación ajustada a estos componentes. Igual, como decía, las capas del sistema, digamos, la herramienta de capas también está habilitada y pues, digamos, la recomendación de trabajar con las capas es trabajar con ellas de manera que intervengan solamente componentes o, digamos, elementos que no tienen ninguna implicación a nivel de documentación. Por ejemplo, todo lo que son elementos de dibujo o, por ejemplo, elementos de control sobre este sistema. Por ejemplo, podemos desplegar acá, vamos a ver, están en otra parte, vamos a ver todo el sistema, permítame. Por ejemplo, podemos decir acá, trabajar solamente con los elementos de control de este sistema, de manera pues que podemos sencillamente utilizar los elementos asociados que sean necesarios, pues, y si estos elementos que son necesarios desde el punto de vista de simulación no tienen ningún efecto sobre la simulación, o tienen solamente efectos sobre la simulación y no con la documentación, pues sencillamente podemos esconderlo pues, y generar toda nuestra documentación. Entonces, bueno, los grupos funcionales permiten, pues, como ya decía, discretizar un sistema de acuerdo a cierta estructura que se quiera, con la cual se quiera documentar. A ver, vamos a ver ahora lo que son las opciones de simulación de acuerdo al objetivo que queramos lograr con nuestro proyecto. Las opciones de simulación, pues si bien, digamos, el primer reflejo de los usuarios es utilizar el botón acá de play para iniciar la simulación, o incluso los controles acá, hay diferentes opciones de simulación que están disponibles para en el menú de simulación, que están accesibles a los usuarios. Por supuesto, vamos a hacer un poco de lugar acá para que podamos investigarlas a profundidad. Por ejemplo, las opciones de simulación tienen diferentes características. Pues es posible trabajar con, digamos, los diferentes pasos de simulación. Eso tiene que ver con la calidad o digamos, la resolución de los datos en simulación. Hay, por ejemplo, simulación lentas, que son estas tres opciones que están acá. Esas son recomendadas, por ejemplo, si tenemos proyectos muy grandes, o que son, digamos, de evolución lenta en el tiempo, pues esto nos va a permitir de alguna manera pues, optimizar el procesador de la computadora, o si los recursos de la computadora no son los más idóneos, estamos cerca, por ejemplo, de los requerimientos mínimos, pues estas opciones son interesantes cuando se trabajan con, digamos, proyectos grandes. El 10 milisegundos es el paso por defecto de simulación. Eso tiene que ver con, digamos, uno de los primeros que se puso a disposición de los usuarios con las primeras versiones de Automation Studio. Pues como ya decimos, el Legacy, pues el que viene, el que hemos mantenido a lo largo de todo el desarrollo de Automation Studio. Y por supuesto están los pasos de simulación rápidos y ultra rápidos. Para todo lo que tiene que ver con el modelado de fluidos, hidráulica, neumática, pues la recomendación es, digamos, si necesitamos observar fenómenos muy rápidos en el tiempo, fenómenos transientes, pues trabajar hasta 0.1 milisegundos. 0.1 picosegundos o estos que son los pasos ultra rápidos, no hacen gran diferencia por el momento, pues los modelos matemáticos detrás de Automation Studio todavía no están, digamos, en hidráulica me refiero, no están optimizados para estos pasos ultra rápidos. Estos son más idóneos o más adecuados para evaluar ciertos comportamientos específicos en electricidad, no tanto en comportamiento de fluido. Igual, otras opciones que están disponibles es, por ejemplo, qué podemos o qué deseamos hacer sobre nuestra simulación. Por ejemplo, podemos activar las tuberías por defecto, sino que si nos interesa es ver, por ejemplo, analizar ciertos componentes en particular y queremos ignorar la contribución de las tuberías al sistema, pues podemos activar esta opción.
Podemos pues hacer análisis térmicos o de evolución térmica en el tiempo con Automation Studio. La temperatura siempre es tomada en cuenta en cualquier momento al iniciar la simulación, pero esta opción que está acá, pues lo que nos va a permitir es evaluar el comportamiento de la temperatura y las propiedades sobre el sistema a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si estamos haciendo una simulación donde tenemos ciclos de refrigeración o de enfriamiento de tuberías, pues esta opción es, por supuesto, importante. Opciones de cavitación, por ejemplo, si queremos estudiar este efecto. O si no, también, por ejemplo, hay algunas que son como, por ejemplo, esto de los componentes defectuosos. Es una opción interesante para ilustrar ciertos elementos o, por ejemplo, digamos, ciertos entornos como formación y casos por el estilo. Si vamos ahora a ver acá con las mejores prácticas son lo que tiene que ver con el monitoreo y la simulación. Con esto no me refiero a lo que es, digamos, me refiero son a las opciones para obtener datos sobre la simulación en Automation Studio. Por ejemplo, tenemos todo lo que aparece aquí. Si nos vamos, por ejemplo, en simulación, podemos pues obtener información sobre los componentes, por ejemplo, información a nivel de componentes propiamente. Por ejemplo, podemos trabajar pues con estos instrumentos de medición que nos va a permitir pues ajustar o obtener resultados de la simulación para posteriormente pues refinar lo que estamos haciendo con el circuito. Particularmente si trabajamos con elementos de la biblioteca, estamos haciendo una prueba de concepto pues y requerimos pues ajustar los parámetros de simulación, pues esto nos va a permitir hacer ese ajuste fino, de tal manera que vamos a poder ver lo que está pasando allí. Por ejemplo, podemos ver acá la velocidad lineal del componente, podemos ver, por ejemplo, estudiar digamos, mediciones sobre puntos específicos para leer, por ejemplo, todo lo que son las propiedades en ese punto, presión, temperatura, viscosidad. Podemos hacer, por supuesto, mediciones diferencial. Por ejemplo, queremos ver la caída de presión en esta válvula, pues podemos hacer ese tipo de medición. También podemos ver, por ejemplo, hacer mediciones sobre energía, disipación de energía o sobre el sistema. Por ejemplo, podemos hacer un estudio sobre esta tubería y ver, por ejemplo, cuánto es la potencia hidráulica que estamos pasando por allí. O podemos, por ejemplo, ver cuánto es la energía que está, si es una bomba de este tipo, por ejemplo, podemos ver esto. O analizar, por ejemplo, el coeficiente de flujo. Por ejemplo, podemos ver acá la energía, la potencia hidráulica, en este caso. De tal manera pues que esto nos va a permitir monitorear de cierta manera la simulación. Por supuesto, hay otros elementos que nos van a permitir hacer análisis más detallado. Por ejemplo, podemos utilizar plotters para analizar lo que está pasando con este sistema. Permitan que un segundo que cargue, está en la otra pantalla. Pues con el plotter podemos pues analizar mucho más detalladamente lo que está ocurriendo en la simulación. Podemos ver, por ejemplo, si vamos a ver acá la posición, podemos ver, por ejemplo, la presión del lado del vástago, la velocidad lineal, y podemos estudiar aquí, por ejemplo, el flujo. Vamos a poder pues apreciar de manera con mucho más detalle lo que está ocurriendo en esta simulación. Por supuesto, ya aquí entonces donde vamos a tener que hacer análisis más cuantitativos y por supuesto en este caso la parametrización de los componentes pues va a tener una importancia primordial. Por ejemplo, si este componente pues queremos estudiar acá el comportamiento en presión, pues podemos utilizar estas herramientas y ver que están allí. Por supuesto, la simulación nos va a permitir detectar si tenemos condiciones idealizadas sobre el sistema o, digamos, necesitamos refinar los parámetros, los ajustes de simulación. Por supuesto, aquí vemos que el sistema está trabajando con muy baja presión, pues sin carga. Normalmente, pues eso no pudiéramos pues trabajar con información adicional, por ejemplo, para
trabajar con cargas sobre este actuador, por ejemplo. De esta manera, o si queremos hacer comparaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la información del cilindro. Vamos a verlo en extensión. Aquí podemos apreciar, pues, cómo se comporta la presión del cilindro y todos los parámetros. Pero podemos hacer también efectos, análisis comparativos sobre la simulación. Podemos, por ejemplo, fijar o bloquear este plotter y hacer, por ejemplo, agregar una falla en algún componente. Por ejemplo, podemos fallas específicas como esta, o podemos, por ejemplo, trabajar con una fuga en algún punto del sistema. En hidráulica siempre hay fugas, digamos, no hay manera de contornar esto, pero es posible, pues, jugar con estos parámetros. También, pues, es posible trabajar con diferentes severidades de estos problemas para evaluar, pues, hacer análisis de tolerancia o sencillamente evaluar lo que está pasando allí. Y, por ejemplo, hacer análisis comparativo, donde podemos, pues, trabajar, adicionar un segundo plotter al sistema y hacer las mismas mediciones. Por ejemplo, vamos a ver acá, digamos, la posición. Vamos a ver, por ejemplo, la velocidad lineal. Y la presión del lado del vástago, del lado del émbolo, perdón. Y vamos a poder, pues, hacer acá. Olvidé activar la falla. Importante activar la falla. Vamos a hacer la activación de esta falla para que tenga efecto sobre la simulación. Pues sí, vamos a hacer, pues, la extensión de este componente y poder comparar el sistema, digamos, en condición normal versus condición problemática. Aquí podemos, pues, ajustar esto de tal manera que vemos el efecto de la falla sobre el componente. Aquí vemos, pues, en amarillo vemos el perfil de la posición o el perfil de velocidad. Pues vamos a ver cómo esto está afectado de acuerdo a estos componentes. Pues la simulación va a permitir hacer todos estos análisis. Continuando acá rápidamente con la falla, pues digamos con el programa tenemos que ver con las opciones de documentación. Pues las opciones de documentación tiene que ver con lo que son las listas de materiales. Permítanme que voy a regresar acá al sistema. Listas de materiales como esta permiten, pues, documentar rápidamente lo que está pasando o los componentes que están allí sobre el circuito. Por supuesto, estas listas de materiales son completamente configurables, donde yo puedo, pues, ajustar todos los parámetros que están allí. Las listas de materiales, pues, es posible agregar filtros, especificar los campos con los cuales vamos a recoger la información que aparezca sobre el sistema. Por ejemplo, si queremos ver acá algunos parámetros adicionales, como por ejemplo la referencia. Podemos acá ver la referencia del componente. Y acá, pues, si activamos la referencia, vamos a visualizar rápidamente cuáles son los componentes que están, pues, siendo resaltados acá sobre el sistema. La lista de materiales también tienen, pues, es posible configurarlas a partir de plantillas. Aquí tengo algunas plantillas, por ejemplo, para ver solamente actuadores o solamente funciones de tubería, o componentes solamente con referencia. Por ejemplo, aquí vemos la lista de materiales con nada más de las tuberías, de las funciones que están representadas en este diagrama, y por supuesto la cantidad de tuberías de cada una. Por ejemplo, tenemos una tubería de presión, 16 secciones de tuberías de piloto, etc. O, por ejemplo, una que tenga nada más que ver con lo que son componentes con referencia, o válvulas. Pues es posible crear diferentes listas de materiales para este fin. Por supuesto, las listas de materiales son bidireccionales. Es posible trabajar, modificar los parámetros de manera dinámica sobre tanto en la lista de materiales o en el componente propiamente, pues, y mantener esto al día.
Finalmente, y ya con esto terminamos, digamos, el programa, tiene que ver con las opciones de publicación de Automation Studio. Ya durante el primer webinario hablamos extensamente sobre esto, sin embargo, pues aquí hay la recomendación de, permítanme, las diferentes opciones para la distribución y la publicación de material creado con Automation Studio. Pues hay diferentes versiones de Automation Studio. Está la versión profesional, obviamente, donde podemos pues, compartir con personas el archivo de Automation Studio. Está la opción del Viewer, que es una opción software gratuito, que pues solamente es posible hacer la visualización de un diagrama. No hay, digamos, no hay posibilidad de simulación. La versión de simulación de Automation Studio, que va a permitir pues justamente hacer simulación, nos permite hacer la edición de algún diagrama. Y por supuesto las otras opciones para lo que son la publicación o la exportación a otro formato, como PDF o archivo de imágenes. De tal manera pues que a partir del proyecto pues pueden divulgar la información en el formato requerido con ya sea a sus proveedores o a sus clientes o incluso a otros equipos dentro de la organización que no necesariamente usan Automation Studio, pues pueden reutilizar toda la información para pues transmitirla a las personas adecuadas. A ver, creo que entonces completamos ahora todo lo que es la parte de la sección de la presentación. Vamos entonces a las preguntas abiertas. Las preguntas pues van a estar orientadas en el chat, vamos a ver allí.